queridos hermanos y hermanas, a este su programa Pescadores de Hombres. Hoy nos acompaña Monseñor Jorge Solórzano Pérez, quien nos comparte su mensaje para esta Cuaresma 2015. Es una alegría estar con ustedes en este programa Pescadores de Hombres desde nuestro Seminario Mayor San Pedro, aquí en Dirián. Hoy hemos iniciado oficialmente el curso 2015 y estamos viviendo ya el tiempo de la Cuaresma. Este tiempo de la Cuaresma es un tiempo de conversión, un tiempo donde hemos iniciado este camino, un camino que tiene su inicio y tiene su fin. El camino lo hemos iniciado el tiempo de ceniza, el día de ceniza, y vamos a concluir en la Pascua de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este mensaje de la Cuaresma quiero acentuar la comunión, porque en nuestra diócesis estamos en el eje comunión. El plan pastoral, como sabemos, tiene 4 ejes y este año queremos trabajar más en el eje comunión, una iglesia comunión. Y la Cuaresma nos ayuda para que nosotros entremos en comunión con los demás, porque somos un cuerpo. El cuerpo humano tiene muchos miembros y todos los miembros sienten. Cuando un miembro sufre, todos los miembros también padecen ese sufrimiento. Y así es la iglesia y así tenemos que ser la diócesis, un cuerpo que trabaja en comunión. No puede ser pues que una parte del cuerpo esté sufriendo y la otra parte del cuerpo esté tranquila, no se dé cuenta del sufrimiento del otro órgano del cuerpo. Pues así es la diócesis, somos muchos miembros, muchas zonas pastorales, muchas subzonas pastorales, muchos miembros, pero todos estamos llamados a tener el mismo pensar y el mismo sentir y ser nosotros solidarios, ser nosotros fraternos, ser nosotros personas que vivimos el sufrimiento de los demás, que somos sensibles ante los sufrimientos de los demás. Y este tiempo de la Cuaresma es lo que nos dicen los profetas. Los profetas nos dicen que el ayuno que el Señor quiere es que nosotros demos de comer al hambriento, es decir, que seamos sensibles a los demás, que dejemos de cometer injusticias a los demás, es decir, ser sensibles a los demás. Que este tiempo de la Cuaresma nos anime a nosotros a encontrarnos con Cristo y a encontrarnos con el prójimo. Y les deseo pues una buena Cuaresma y una buena Pascua, que este camino todos nosotros podamos recorrerlo y que nos demos cuenta del avance que hacemos. Es decir, que si el miércoles de ceniza estábamos en un punto, al final de la Cuaresma, ya en la Semana Santa tendremos que ver los avances que hay. Si no hemos avanzado, si al final de la Cuaresma estamos en el mismo punto del inicio, quiere decir que no hemos aprovechado este hermoso tiempo de la Cuaresma. Les invito a aprovechar este tiempo y que al final de la Cuaresma nos demos cuenta y evaluemos todos los avances que hemos logrado en este tiempo hermoso de la Cuaresma. Le agradecemos de una manera muy especial la compañía y el privilegio de tener a nuestro obispo, Monseñor Jorge Solórzano Pérez, por estas indicaciones para vivir bien, para vivir mejor esta Cuaresma. Transmitiendo nuestra señal desde el Seminario San Pedro Apóstol de la Diócesis de Granada. Gracias por preferir este programa. Con una nueva edición, una nueva temporada. Quien les habla, su hermano y amigo, Demis Rodríguez, y también Luis Carlos. Bien, en este programa pues agradecer también y saludar de antemano a los hermanos que se encuentran en las distintas zonas de la diócesis, los hermanos de la zona de Rivas, de Granada y también de Boaco. Hoy pues agradecer también a todas aquellas personas que nos permiten llegar hasta la comodidad de su hogar. La semana pasada compartíamos con ustedes el mensaje del Papa Francisco y esta semana pues queremos compartir con ustedes el mensaje de nuestro obispo y pastor, Monseñor Jorge Solórzano Pérez, para este año 2015, lo que es el mensaje de la Cuaresma. Para eso nos acompaña
el Padre Víctor Ramos. Bienvenido, Padre. Gracias por la invitación a este programa para compartir con ustedes el mensaje de nuestro obispo para la Cuaresma de este año. Agradecemos también la presencia del Padre y también sobre todo la disponibilidad, ¿verdad?, del Canal 48, quien transmite este programa dirigido para ustedes, sobre todo para los jóvenes que se encuentran en nuestra diócesis y también que nos sintonizan por otros canales. El Padre Víctor Ramos fue egresado del Seminario San Pedro Apóstol en el año 2003. Fue ordenado diácono el 27 de noviembre del año 2004. Fue ordenado sacerdote el 19 de febrero del 2005. Ha prestado su servicio pastoral como párroco en la isla de Ometepe, en la parroquia Sagrado Corazón de Balwe. También ha prestado este servicio en Granada, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Actualmente se encuentra desempeñando su labor pastoral en la parroquia Nuestra Señora de Candelaria de Iriomo, como vicario de esta parroquia. También ha ejercido estudios de Sagrada Teología en matrimonio familiar en Valencia, España. Muchísimas gracias, Padre, por aceptar esta invitación para ayudarnos, ¿verdad?, sobre todo para que la población de esta diócesis de Granada pueda acoger este mensaje de nuestro obispo y pastor, Monseñor Jorge Solórzano Pérez, y así acogiéndolo, viviéndolo y viviéndolo, compartiéndolo. Bien, la semana antepasada veíamos el mensaje del Papa Francisco, un mensaje dirigido a toda la comunidad universal católica. Y el mensaje del Papa estaba centrado en una problemática. La problemática era la globalización de la indiferencia. En esta ocasión, el Padre Víctor Ramos nos estará compartiendo este mensaje de Monseñor Jorge Solórzano Pérez. Para eso, pues, vamos a hacer un breve corte comercial. Regresamos enseguida. Conozca primero su fe católica, programa conducido por el Padre Pedro Núñez, de la Arquidiócesis de Nueva Orleans. Esta serie ofrece respuestas concretas e interrogantes sobre la fe católica que plantean los fieles que se comunican con el programa. Ahora puedes verlo a través de Cristo TV, el canal de la nueva evangelización. Continuamos nuevamente con el Padre Víctor. Gracias, Padre Víctor, por su presencia aquí en este seminario y especial con nosotros. Estamos meditando en estos días el mensaje de nuestro obispo, Monseñor Jorge, que nos invita a la Cuaresma. Padre, ¿qué significa hacer de la iglesia casa y escuela de comunión? Bueno, en primer lugar debemos de recordar las palabras que estaban casi al final del Evangelio del día domingo, primer domingo de Cuaresma. El Señor Jesús anuncia a lo largo de toda su vida y su ministerio público: conviértanse y crean en el Evangelio. Y es el mensaje central de la Cuaresma de cada año. Desde el miércoles de ceniza se nos hacía esta invitación con el rito solemne de la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas. Una de las fórmulas es: recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Y es más significativa: conviértete y cree en el Evangelio. Es interesante ver la conexión que hace el señor obispo entre la conversión y el eje que estamos meditando, analizando y reflexionando en nuestra diócesis, el eje de comunión. Y casi que el centro de este mensaje de Cuaresma para este año, para toda la diócesis, es convertirnos, una invitación a convertirnos hacia la espiritualidad de la comunión. ¿Qué significa entonces que la iglesia es casa? Es y debe ser casa y escuela de comunión. Estas palabras las ha tomado el señor obispo, o ha sido inspirado en la Novo Milenio Ineunte del Santo Padre Juan Pablo II. Y decía él de que la iglesia debe ser casa y escuela de comunión. ¿Casa por qué? Hemos de recordar la definición, o una de las tantas definiciones de iglesia, la que estudiábamos antes en el catecismo, que
la iglesia es la gran familia de Dios formada por todos los bautizados. Una de las definiciones de comunión es vida familiar, vida en comunidad, unidad. Y si la iglesia es una gran familia que la formamos todos los bautizados, ella debe de ser una casa. Y más que casa me gusta la palabra hogar, porque no todas las casas son hogares. Un hogar donde reine la comunión, donde reine la unidad. ¿Por qué escuela? Porque el mismo pontífice continúa diciendo en el mismo numeral, un poco más para adelante, que la iglesia debe de ser promotora de la comunión, debe de ser escuela y debe de estar pendiente y ser la garante de que se enseñe esta espiritualidad de comunión en todos los centros de formación del hombre, cualquier mujer, centros de formación del cristiano, centros de formación a la vida sacerdotal, los seminarios, centros de formación a la vida religiosa, a la vida consagrada, contemplativa, y también donde se formen los agentes de pastoral. Recordemos que la iglesia es madre y maestra, ella enseña y debe de estar pendiente de que se enseñe también en todos los centros educativos para cualquier persona esta espiritualidad de comunión. Uno de los puntos que me llamó la atención sobre su recomendación, padre, era sobre que los hogares quizás han perdido esa noción de hogar principalmente. Nuestros jóvenes están siendo abatidos principalmente por la secularización. Muchos jóvenes necesitan encontrar la acogida del hogar y han influido muchos aspectos, han influido muchas desviaciones en el hogar, en la familia, y eso ha hecho que nuestros jóvenes no tengan un rumbo exacto. ¿A qué se debe esto, padre? Bueno, en parte puede ser por la situación social, por la situación cultural, el entorno en el cual vivimos, pero en muchas ocasiones también será, pienso yo, culpa de los padres de familia. Uno de los pontífices decía que no basta con procrear, sino que la procreación, que es propio y característico del matrimonio, se prolonga en la educación de los hijos, en la transmisión de la fe. Y los padres de familia deben de poner mucho énfasis y tomar mucho interés en la educación de sus hijos, una educación integral y una educación en la fe. Muchísimas gracias, padre. Una segunda pregunta sería también en base a este tema de la carta de nuestro obispo, es que él nos recomienda que convertirnos a la comunión es la finalidad del designio de Dios. ¿Por qué nos dice y nos recomienda esto nuestro obispo? Bueno, esta afirmación de convertirnos a una espiritualidad de comunión está dentro del designio de Dios, nos hace recordar las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se nos dice o se nos recuerda que Dios es Trinidad, que Dios es familia, que Dios es comunidad, comunidad de amor y de comunión. Y siendo esa comunidad de amor y de comunión, Dios crea al hombre por amor. Hay una pregunta en teología que dice, ¿por qué Dios crea al hombre? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Dios crea al hombre por amor. Puede parecer una respuesta tan sencilla, pero Dios crea al hombre por amor, pero es tan profunda y tan llena de significado. Y lo hace imagen y semejanza suya, nos dice el relato genesíaco, el libro del Génesis, lo hace a semejanza suya, a imagen suya. Significa que el hombre también es amor y también el hombre es comunión. Está llamado a hacer eso. Y cuando el hombre es fiel a esta llamada del Señor a hacer amor y comunión, está siendo fiel al designio, al deseo, a la voluntad de Dios. El día domingo se nos hablaba en el Evangelio acerca de las tentaciones. En síntesis, el diablo lo que quiere atacar con respecto a nuestro Señor Jesucristo o en nuestro Señor Jesucristo es su lealtad, su obediencia y su fidelidad. Y el demonio es ahí donde nos ataca también a nosotros por medio de la tentación. Quiere atacar nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra obediencia. Y podríamos decir que cuando reina el individualismo, el egoísmo entre nosotros, cuando no hay unión ni comunión, el demonio está tentando nuestra fidelidad al designio de Dios. En cambio, si nosotros tenemos esta espiritualidad de comunión,
en nuestras vidas estamos siendo fieles a ese plan, a ese designio, a esa voluntad de Dios. Muchas gracias, Padre. Continuamos con un breve corte comercial, ya regresamos. Cara a Cara, programa conducido por el reconocido periodista Alejandro Bermúdez, director de EWTN Noticia. Nos presenta semana a semana, acompañado por un experto en la materia, todos los temas de actualidad, desde el punto de vista de nuestra fe católica. Cara a Cara, véalo por Cristo TV, el canal de la nueva evangelización. Volvemos nuevamente con la presencia del Padre Víctor, quien nos acompaña en este bello y hermoso día. Padre Víctor, estamos hablando de la comunión en la iglesia, de la comunión en la familia, de la comunión en la sociedad. ¿Cuál sería este mensaje para que llegue a nuestras casas, a nuestras familias, para que así nosotros podamos partir de una experiencia viva y eficaz con la presencia de Jesucristo? Bueno, en el mensaje del obispo para esta cuaresma nos dice de que el mundo está necesitado de la unión y de la comunión. Palabras que también retoma de San Juan Pablo II, pero de la exhortación apostólica Ecclesia in America. El mundo está roto, el mundo está dominado por el individualismo, tanto colectivo como personal, y esto hace de que haya una necesidad de comunión y de unidad. Me hablas de las familias. En las familias necesitamos mucho la comunión y la unidad. Yo recuerdo que en cierta ocasión en el Facebook me llamaba mucho la atención que aparecía una fotografía donde está toda una familia sentada a la mesa, supongo yo en la cena o en el almuerzo, y cada uno estaba con su celular en la mano, chateando, al saber con quién, personas lejanas. No debemos de olvidarnos de las personas que están lejos, pero más importante sería no descuidar a las que están cerca. En la familia se debe de lograr la unidad y la comunión, y esto se hace mediante el diálogo y también mediante la oración, mediante la escucha de la palabra de Dios, que continuamente nos llama al amor, a la unidad y a la comunión. Muy bien, Padre. Cuando nosotros se nos habla de la comunión en la iglesia, usted como ministro de Dios, en sus parroquias y en sus comunidades, y en especial en sus grupos parroquiales, ¿cómo se lleva esa comunión con nuestros grupos parroquiales en sus parroquias? Bueno, en la Iglesia Universal sabemos de que el centro de la comunión es el Sumo Pontífice. Y también en la diócesis el maestro de la comunión, el garante de la comunión y de la unidad es el obispo. Y en las parroquias tiene que ser el párroco. Y esto se va a lograr mediante el buen ejemplo en primer lugar. Hay muchas parroquias en las que hay vicarios parroquiales. Es mi caso, yo soy vicario parroquial del santuario de Nuestra Señora de Candelaria. Si la gente mira que hay comunión entre el párroco y el vicario, entonces la gente va a aprender la comunión, el ejemplo en primer lugar. Y también crear comunión entre los distintos grupos o pastorales o movimientos que hay en la parroquia. A veces hay divisiones entre nuestros grupos, hay rivalidades, hay confrontamientos. El párroco debe de ser el signo, el centro de la comunión y de la unidad en la parroquia. Muchas gracias, padres. Después de un breve corto comercial, continuamos con nuestra entrevista. Conozca primero su fe católica, programa conducido por el Padre Pedro Núñez, de la Arquidiócesis de Nueva Orleans. Esta serie ofrece respuestas concretas e interrogantes sobre la fe católica que plantean los fieles que se comunican con el programa. Ahora puedes verlo a través de Cristo TV, el canal de la nueva evangelización. Continuamos nuevamente con nuestro programa. Nuestro obispo nos ha dicho muchas veces que la comunión es esencial en toda comunidad, sobre todo en la iglesia. Nuestro amigo y hermano, nuestro presbítero, ¿verdad?, Padre Víctor Ramos, nos ha comentado cómo es necesaria la comunión entre nosotros, sobre todo en el presbiterio y en nuestra diócesis. Es importante que nuestra diócesis se convierta a la comunión, que entre en esta nueva dinámica. Pero también Monseñor Jorge utiliza un término
que llama la atención, un término que el Padre Víctor nos ayudará también a reconocerlo y a observar un criterio amplio. Este término es el término de la secularización. Este término es el término de la privatización de la fe. Háblenos, Padre, sobre este término. Bueno, pues en cierto momento o en alguna parte del mensaje, el señor obispo nos dice, sin ánimos de hacer una reflexión del entorno social o cultural, sin embargo, termina haciendo ligeramente o a grandes rasgos un análisis del entorno. Habla sobre todo aquellos pecados en los que ha caído la humanidad: indiferentismo, secularización, relativismo, también la riqueza de pocos y la pobreza de muchos, la mala distribución de los bienes, el egoísmo, etc. Habla de muchas cosas y lo hace a propósito o en comparación con la comunidad eclesial. La iglesia es santa y pecadora, santa y necesitada de purificación. Nosotros también podemos caer en la tentación, podemos caer en esos pecados, pero la iglesia no debe de caer en la privatización de la moral, de las leyes naturales y en la privatización de la fe. ¿Qué significa la privatización de la fe? Yo entiendo como llevar la fe al ámbito de lo privado, a la intimidad de la conciencia. Es una opinión que dice que todo mundo o cualquier persona puede creer en lo que le dé la gana, mientras se mantenga en el ámbito de la conciencia o en la intimidad. ¿Qué significa esto? Que la fe o la creencia no tenga repercusiones en la sociedad. Pero esto no se puede dar entre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es para nosotros mismos, sino que nuestra fe la comunicamos, la transmitimos y también somos testigos de Jesucristo. Debemos de anunciarlo con nuestras palabras y con nuestra obra. Por lo tanto, la fe debe tener una repercusión en la sociedad. Muchísimas gracias, Padre. Qué importante es reconocer, ¿verdad?, estas palabras, porque en muchas ocasiones nosotros, ¿verdad?, caemos en el peligro de poner obstáculos también, no solamente a nuestra vida de fe, sino que hacemos obstáculos para otros hermanos que vienen también integrándose. Y qué importante también es visualizar lo que nos dice Monseñor Jorge en unos términos de esta carta, que dice que no simplemente nos convertimos en actores, sino nos convertimos en cómplices a veces con este proceder. Continuamos nuevamente con el Padre Víctor. Padre Víctor, ¿cuál sería el mensaje de Cuaresma que resume nuestro señor obispo? Bueno, a modo de resumen, yo pienso que nos puede servir ya la última parte del mismo mensaje. ¿Qué espiritualidad de comunión? El Papa nos dice en la Novo Milenio Ineunte, que ya hemos mencionado y que la cita también el señor obispo en el mensaje, que la espiritualidad de la comunión es dirigir una mirada del corazón. Pero surge otra pregunta: ¿hacia dónde dirigimos esa mirada? En primer lugar, a la Santísima Trinidad, en nombre de quienes fuimos bautizados, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ya he dicho casi al principio que ellos son comunidad de vida, de unidad, de amor, de comunión, y no reina otra cosa en la Santísima Trinidad que el amor y la comunión. Todos son amados y amantes. Por lo tanto, lanzar o dirigir una mirada hacia la Trinidad significa ser viva imagen, ser reflejo de la Trinidad. Hay un canto que dice que ese ser imagen y semejanza de Dios ha quedado un poco empañado por la culpa. A veces queda empañado por nuestros pecados, pero nosotros con nuestro esfuerzo debemos de tratar de asemejarnos a Dios, asemejarnos a la Santísima Trinidad, ser también amor y ser comunión. Dirigir una mirada hacia el prójimo. Es hermoso como el señor obispo nos dice que Jesucristo, Él se hizo prójimo para nosotros. ¿Cómo se hace prójimo? Recordemos aquel evangelio de la parábola del buen samaritano, donde alguien le pregunta cuál es el mandamiento mayor: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús
siempre responde según su corazón y no explica tanto quién es el prójimo para mí, sino cómo yo puedo ser prójimo para el otro. Primero dice de que puedo ser prójimo atendiendo al otro, socorriéndolo, ayudándole en sus necesidades. Y según la concepción o la forma de pensar de ese tiempo, que prójimo solamente era el que perteneciera al pueblo o a la religión, Jesús da una enseñanza. No solo tus amigos, no solo tu familia, no solo los miembros de tu comunidad o de tu iglesia, de tu religión o de tu país son tu prójimo, sino cualquier persona es tu prójimo. Dirigir una mirada al prójimo, crear comunión con todos. Y por último, una mirada a la iglesia. Decíamos al principio que la iglesia es la gran familia de Dios, formada por todos los bautizados, y cuando vamos a dirigir una crítica, por ejemplo, hacia la jerarquía de la iglesia, decimos la iglesia. Y ahí se nos dice en el mensaje sentir que la iglesia es mía, sentir que la iglesia es nuestra, que es de nosotros, sentirnos parte de la iglesia, sentirnos identificados con ella. Y si nosotros dirigimos una mirada hacia la iglesia, también vamos a crear, a vivir la comunión y la unidad. Vivamos esta Cuaresma 2015 que nuestro Señor Obispo nos invita a cada uno de nosotros. Le queremos dar las gracias al canal Cristo TV, de manera muy especial al Padre Víctor por su acompañamiento, para nosotros es muy importante, que nos nutre con estas enseñanzas. Esperamos que este mensaje llegue a todas las comunidades, pero que sobre todo vivamos esta Cuaresma, esta renovación que Monseñor nos ha invitado a cada uno de nosotros. Espérenos este sábado y todos los sábados, siempre por este canal y a esta misma hora, 7 de la noche. Muchas gracias. Una noche de sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, aún tus redes vacías están.